En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús le dice a Pedro que va a ser pescador de hombres, pero se lo dice después de que el propio Pedro se espantase de su falta de confianza y de fe en el Maestro. El Señor, cuando somos conscientes de nuestros pecados, es cuando puede, sobre esa humildad, reconstruir lo que el pecado nos ha quitado. La soberbia nos aleja de Dios, la humildad nos hace acoger la misericordia y el amor del Señor. Pues con humildad preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de Los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban junto a él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay veces en la vida donde la presencia, donde el magisterio de un papa, de un obispo, la sabiduría de un sacerdote marca tu vida. Misteriosamente hay ocasiones donde a lo mejor tú no has conocido a esa persona, no la has conocido en vida, pero sí después has leído algo de él y el Señor se sirve de sus escritos para tocarte el corazón. Yo entré con 11 años en el Seminario Menor de Alicante. Toda mi vida he estado con curas y me siento feliz de ello, porque me trataron exquisitamente y me dieron muy buena educación. Pero misteriosamente el Señor me tenía deparadas muchas sorpresas y casi todas muy gratas. Me encontré con el Padre Santiago cuando yo estaba ya estudiando primero de Derecho en Alicante. Había dejado el seminario porque pensaba que no era mi vocación. Y después de encontrarme con el Padre Santiago y de recibir la espiritualidad de los franciscanos de María, el Señor marcó mi vida mediante los escritos y también la enseñanza de un sacerdote que para el Padre Santiago fue fundamental, José Luis Martín Descalzo. Yo no tuve la suerte de conocer a José Luis. Le he conocido leyendo sus libros y le he
he conocido viendo sus programas en televisión. Él dirigía, entre otros, Pueblo de Dios, y puedes entrar en internet y lo puedes ver. Me sorprendió la humanidad de este sacerdote, la misericordia, la delicadeza y finura espiritual con la que él afrontaba las preguntas que muchas personas le hacían. Su programa solía consistir en eso, en leer lo que le habían escrito, alguna cuestión que alguien le había enviado, era el cura de la tele, el más famoso que existía en su época en España, y dar una respuesta desde la fe. Y a mí aquello me marcó. Y recuerdo haber leído una anécdota que él contaba y que desde entonces cambió mi vida como sacerdote. Contaba José Luis que en una reunión de curas, con curas íntimos, amigos suyos, cada uno decía qué es lo que hacía antes de celebrar la misa. Y que él, con esa humildad y siendo tan campechano como era, con esa sencillez, les dijo: pues mira, yo antes de celebrar la misa, lo que hago después de levantarme y rezar es leer la prensa. Y uno de sus compañeros sacerdotes le dijo: pero hombre, José Luis, ¿no te parece que vas a celebrar lo más sagrado que un sacerdote puede celebrar? ¿Y has dedicado tiempo para prepararte leyendo la prensa, que es lo más vulgar que puede haber? Y él les dijo: no, leo la prensa para ver los problemas de la gente. Leo la prensa para ver los problemas del mundo. Y cuando celebro misa, se los presento al Señor. Si fuera un ignorante y no supiera qué es lo que ocurre, no podría ser intermediario, intercesor ante Dios y los hombres. Eso solo lo dice una persona que se sabe amado por Dios hasta el fondo del corazón. Eso solo lo puede decir una persona que sabe que Dios no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que seamos felices. José Luis Martín Descalzo era un hombre que tendría sus defectos, como todos nosotros, pero que había experimentado la misericordia divina. Y porque había experimentado la misericordia divina, porque había experimentado que Dios le amaba, derrochaba y transmitía esa misericordia y ese amor de Dios. Porque lo había vivido. Podía decir: Dios te ama. Porque lo había vivido, podía decir: no estás solo. Porque lo había vivido y experimentado en sus carnes, era ejemplo y testimonio de la fe en un Dios que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengamos vida plena. Así le ocurrió a Pedro. ¿Cuándo llama el Señor a Pedro? Cuando Pedro le dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando Pedro le dice: Señor, he dudado de ti, perdóname. Entonces Cristo le dice: como te fías de mí ahora, puedes ser instrumento mío. Creo que deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿cómo andamos de humildad? Cada uno de nosotros ha experimentado el amor de Dios. Cada uno de nosotros experimenta constantemente, cuando se acerca a Él, que Dios no le trata como merecemos por nuestros pecados, sino que porque es rico en misericordia, es paciente con nosotros. ¿Qué imagen de la Iglesia estamos dando? Eso que decía José Luis: leo la prensa para saber los problemas del mundo y presentárselos al Señor. Expresa una confianza y familiaridad con Dios que nace de sentirse querido y de sentirse amado. No era un hombre rígido, no era un hombre que a costa de todo quería oprimir, al contrario. Él se sabía salvado, perdonado por el Señor, y no quería ser más que instrumento del amor de Dios. ¿Cómo somos nosotros ante el mundo? ¿Somos instrumento de Dios porque perdonamos como hemos sido perdonados? ¿Somos instrumento de Dios porque llevamos esperanza como el Señor nos la ha dado a nosotros? ¿O por el contrario, ante las dificultades de la vida nos comportamos como si Dios no nos amara? ¿Qué ejemplo, qué testimonio de fe estamos dando ante el mundo? El mundo necesita fe, el mundo necesita cristianos que les digan, con sus palabras, pero sobre todo con sus obras: Dios te ama, yo sé que Dios me ama, a mí Dios me perdona, a mí Dios me quiere. ¿Cuántas veces los cristianos
debido a la soberbia que tenemos en el corazón, en lugar de dar un testimonio de misericordia, acogiendo a los demás, somos personas que expulsamos al que sufre de la Iglesia. Somos personas que expulsamos al que está herido y necesitado del amor de Dios, del consuelo que Dios quiere darle, porque nosotros no somos instrumento de Dios, porque nos falta misericordia, porque nos falta tratar con la misma medida que nos han tratado a nosotros. Yo soy un cura afortunado, no porque sea santo, que no lo soy, sino porque Dios es muy misericordioso y paciente conmigo. Y porque es paciente conmigo, puedo decir a los demás, Dios no se cansa. Dios es un Dios paciente y misericordioso. Vuelve a empezar. Dice la Escritura, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, no con vuestra santidad, no con vuestras obras, sino con vuestra perseverancia. Perseverancia en el sentido de decir, Señor, aquí estoy, he vuelto a caer, pero sé que tú me amas. El hijo pródigo volvió a su casa. No tenía derecho, porque habían malgastado la herencia, pero el padre, que le amaba, no le regañó. Dio una fiesta porque lo había recuperado con vida. Y esa es la experiencia del cristiano, que Dios se alegra cuando volvemos. Ojalá y no nos hubiéramos ido, ojalá y no hubiéramos pecado, pero la realidad es que caemos y pecamos. Levántate, confiésate nuevamente, pídele ayuda al Señor, cree en el poder de Dios, en el poder de la gracia, vive la misericordia y practica la misericordia con los demás. Me siento afortunado porque Dios me ha regalado muchísimos dones, porque el Señor, por medio de muchísimas personas, me ha demostrado su misericordia, su amor, su paciencia conmigo. ¿Qué ejemplo estoy dando ante el mundo? ¿Qué testimonio estoy dando ante los que no tienen fe? Si necesitan un testimonio coherente de una persona que tiene valores, que tiene virtudes, que no es una veleta, pero que también sabe que Dios siempre está esperando nuestro regreso, porque es rico en misericordia y no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos a su amor. ¿Cuándo Pedro puede ser pescador de hombres? Cuando deja a un lado su soberbia y entonces dice, Señor, lo siento, me he equivocado. Claro que Pedro sabía de la pesca muchísimo, era su oficio, pero le faltaba confianza en Dios. Y cuando se dio cuenta de su pecado, no quiso seguir al Señor. Pero entonces es el Señor el que le dice, ahora me vales, ahora que reconoces tu pecado, ahora que eres humilde, entonces me vales. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. El Señor quiere no la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengamos vida plena. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo nos anima a poner en Dios nuestra esperanza, a ser humildes, poniendo nuestra vida en sus manos, dando gracias por los éxitos. Es Él el que con su gracia mueve nuestro corazón, pidiendo perdón por nuestros fracasos y caídas, pero acogiéndonos a la divina misericordia. A Dios no le espanta tu pecado, le duele tu tibieza, le duele que no te fíes de Él, que le hagas pequeño pensando que Dios se cansa de nosotros. Y Dios no se cansa, tú sí te cansas. Dios es rico en misericordia y por lo tanto no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Que encuentre el Señor humildad, un corazón quebrantado y humillado, dice el Salmo, el Señor nunca lo desprecia. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea, con sus obras de caridad y misericordia, consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y en tantos otros países del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es para la campaña contra el hambre. El Señor, que nos ha dado tantos dones, tiene derecho a que nosotros compartamos esos bienes con los más necesitados. Gracias por vuestra generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos abrió el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos
el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Berta, Toni, Nilo y Álvaro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alegría del cristiano nace de saberse salvado por Cristo, de saber que donde abundó el pecado sobreabundó la misericordia divina, de experimentar cuando te acercas al Señor por medio de los sacramentos su paz, su esperanza y su consuelo. Seamos testimonio de esperanza en el mundo, no por las palabras que decimos, sino por nuestra manera de vivir, por la alegría que tenemos y la esperanza, sobre todo, en los momentos de cruz, en los momentos difíciles. Seamos instrumento del Señor, luz en el mundo y sal de la tierra. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María por nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.